Hola, bienvenidos una vez más a Voces Trans, un podcast creado por y para la comunidad LGBTQ+, en Venezuela. En esta oportunidad tenemos a un activista LGBTQ+, un activista gay de los años 80 muy importante. Creo que uno de los activistas históricos que todavía permanece acá en Venezuela y que sigue haciendo un trabajo muy importante para la comunidad LGBTQ+. Tenemos como invitado a Edgar Carrasco, quien hace activismo con respecto a la sensibilización de las personas que conviven con VIH y también involucrado el tema de la interseccionalidad entre la convivencia con VIH y el ser una persona LGBTQ+. Bienvenido, Edgar, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta entrevista? Muy chévere, tenía tiempo que no venía para la radio. Y te digo que la radio siempre fue un espacio de comunicación que me gustaba mucho. Me sentía más cómodo y tranquilo que con la televisión, Ay, sí, en la televisión tienes que estar todo el tiempo como con las mejores pintas para poder salir. con una angustia. Totalmente, sí, bueno, aquí grabamos, pero todos low cost, más íntimo, más tranquilo y tenemos la ventaja de que es por redes sociales. Aquí nuestro técnico de audio nos dice que si yo no sé cuánto cuesta el micrófono. Pero Exactamente, sí, en ese sentido, ¿no? De que no son grandes producciones que tienes que estar, exacto. dígame si son noticieros que tienes un tiempo exacto para transmitir el mensaje y es como más nervioso todo, Y ¿no? en directo, vivo. Totalmente, sí, increíble. Bueno, y tú que tienes larga data con respecto al dar entrevistas y al hacer incidencia pública de esa manera, ¿no? Y pues bueno, en esta oportunidad vamos a hablar justamente sobre VIH-Sida y su interseccionalidad con las personas trans. Pero sin embargo vamos a tocar algunos datos y algunas informaciones generales porque bueno, en mi caso yo no estoy tan sensibilizado con el tema y si bien hemos tenido, creo que ya hemos tenido uno o dos invitados que conviven con VIH, pues hablar de datos específicos, de datos epidemiológicos, de estadísticas y de trabajos que se han hecho por parte de la sociedad civil y otras entes internacionales en el país, es muy importante también como contar con esta data para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que nos comentaras qué carrizo es el VIH, porque todavía hay gente joven que no sabe, niños de 14, 15 años que pues nunca han escuchado sobre este tema, que piensan que es algo de por allá de por los 80, y cómo son como esas cadenas de transmisión, se podría decir, de la infección. Sí, bueno, cuando hablamos de VIH nos estamos refiriendo al virus de inmunodeficiencia humana, que es el virus causante y desencadenante del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA, la etapa SIDA es la etapa de la enfermedad, cuando uno se enferma, que son de enfermedades que normalmente este, podemos contraer, como tuberculosis y otros tipos de infecciones, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que puede permanecer indetectable, eh, perdón, es un virus que puede permanecer no activo en Ujú. el organismo y que el sistema de defensa del organismo puede de alguna manera mantenerlo a raya, para decirlo así, pero hay circunstancias que todavía no están muy claras, es con por qué las personas desencadenan enfermedades que le podrían causar la muerte. La situación actual a los tiempos en que yo conocí el inicio de la epidemia han cambiado mucho. Es decir, ahora realmente estamos en una situación en que el control del, de desencadenar el SIDA está mucho mejor. Es decir, existen medicamentos antirretrovirales que se conocen con el nombre de antirretrovirales, existen diagnósticos también que pueden hacer un seguimiento a las personas que son VIH positivas, que apoyan muchísimo para que las personas puedan vivir eh, con la condición de VIH sin desencadenar enfermedades que los incapaciten para el trabajo o para la vida común o para llevar la vida adelante y común. Incluso personas que son VIH positivas que con medicación pueden contener una vida sexual con prevención, con el uso de condones y que pueden no transmitir el virus. Entonces hemos avanzado muchísimo, es decir, la situación realmente como yo la viví a los inicios de la epidemia, cuando yo tenía 27 años, a como es ahora, es muy, muy, muy diferente. Y al principio, ¿cómo era la situación y cómo llega a Venezuela esos primeros casos? Sí, bueno, la situación era bastante preocupante y desesperante porque no se sabía nada.
Eh, por ejemplo, las informaciones que nosotros teníamos aquí en Venezuela sobre cómo era la epidemia, era el llamado cáncer gay. Se hablaba de una enfermedad que afectaba a los gays, no se decía. Después se empezaron a descubrir otras poblaciones que también se afectaban, como por ejemplo los usuarios de drogas por vía endovenosa. También después hablaron de nacionalidades más vulnerables que otras, como los haitianos, por ejemplo, y las personas, por ejemplo, con ciertas condiciones de salud como la hemofilia también eran vulnerables. Entonces eso fue desencadenando como un espectro muy preocupante que originalmente se centró en hombres gay en Estados Unidos y en Europa, pero después se comenzaron a tener noticias de otros continentes como África, donde la epidemia tenía otro perfil totalmente diferente, no precisamente en comunidades como las nuestras en Occidente, de hombres gay, de personas trans, sino fundamentalmente en mujeres. Y lo interesante allí es que tú empiezas a ver que la epidemia o el VIH, a pesar de que dice que es el virus de inmunodeficiencia humana, sí, todos somos vulnerables porque somos humanos, pero hay otras personas más vulnerables que otras, dadas, por ejemplo, situaciones específicas sociales como la discriminación, la transfobia, la homofobia, que pueden ser percutores o impulsores muy importantes de la epidemia. Es decir, una persona que está sometida a la discriminación, a la exclusión, una persona a quien no se le reconocen sus derechos, una persona que podría llegar a desconocer la situación por no darle importancia o porque no le parece o porque le parece que son situaciones que no le corresponden o no le tocan o se silencia también porque es mejor silenciarlo y no hablarlo, podría desencadenar serios problemas de salud que están asociados, por supuesto, al virus, pero que están también asociados a una situación externa que afecta. Y si bien creo que la pregunta es un poco tonta porque ya sabemos todas las informaciones, pero este programa también lo escuchan personas en las regiones que no necesariamente tienen tanta información. ¿Cómo se transmite el VIH? Sé que hay unos detonantes contextuales, pero ¿cómo es esta transmisión entre personas? Sí, principalmente por las relaciones sexuales y está considerada una enfermedad de transmisión sexual. Es una ITS más, muy Ok. especial, pero fundamentalmente por las relaciones sexuales, por un tipo también, y cuando hablamos de las relaciones sexuales, hablamos de un tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, relaciones sexuales sin condón, sin el uso del condón. Por eso es importante el tema de la prevención, porque se puede prevenir la infección con cosas sencillas como usar un condón en el momento de la penetración anal o la penetración vaginal, eh, evitar la eyaculación interna, el contacto con los fluidos corporales, especialmente con el semen. Eh, Otra vía es el intercambio de agujas por vía endovenosa de personas que son usuarios de drogas que comparten las agujas. Este compartimiento de compartir agujas era un hábito que existía en los países donde las agujas no se vendían libremente y entonces obligaba a que las personas que usaban drogas compartieran la misma jeringuilla sin, sin la Sin debida siquiera infectar, desinfectar ni nada, ¿no? sin ni siquiera desinfectar, porque además como eran personas muy excluidas, que vivían mucho en la oscuridad, a nadie le importaba y estaban totalmente apartadas, entonces esas personas tenían que utilizar las mismas jeringuillas y de ahí se desencadenó una epidemia importante en usuarios de drogas. En Europa del Este, por ejemplo, era muy importante. En España ocurrió a los principios de la epidemia también. Entonces siempre está asociado a circunstancias, a situaciones que hacen que el virus se expanda porque hay un rechazo, hay una condena, hay un desprecio, hay una exclusión social importante. Otra situación es de la madre al hijo, eh, lo que llaman la transmisión vertical, que una madre que es seropositiva tiene un porcentaje bastante importante de transmitir al producto, Al bebé. al bebé, la infección. Sin embargo, ahora existen procedimientos y protocolos con medicamentos que reducen considerablemente esa posibilidad. Nosotros justamente en el podcast salió hace algunas semanas justamente el episodio de una mujer, de una mujer cisgénero acá que es madre
Y justamente yo hablaba también de estas discriminaciones de ser VIH positiva, ¿no? Que inclusive a nivel médico les rechazaba y hasta se le cobraba más por querer tener su hijo siendo VIH positiva e inclusive siendo intransmisible, ¿no? Que nos contaba que de no haber estado tan informada con respecto a su propia condición de vida y con respecto a, no sé si es a lo que padece o con lo que convive, pues fácilmente se hubiese dado como, hubiese sido víctima de estas discriminaciones y hubiese afectado la salud de su bebé, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco sobre los datos. ¿Cómo se ve en Venezuela? ¿Cuáles son estas poblaciones que son más vulnerables? ¿Y cómo se ha llevado a lo largo de esto? Creo que son ya casi 40 años, ¿no? Desde que comenzó la epidemia de VIH. ¿Cómo se ha visto a nivel estadístico y epidemiológico? Bueno, mira, fundamentalmente estamos en un país donde el control de la epidemia está muy al garete, diría yo. Okay. Aquí realmente lo que se ha logrado es porque la propia comunidad y los propios hombres gay, y principalmente, por ejemplo, también en la comunidad trans femeninos, eh, se ha tomado un tanto de conciencia con apoyo de pequeños proyectos de la cooperación multilateral o bilateral que ha permitido que haya intercambio de pares y de intercambio. Pero, por ejemplo, una campaña sanitaria que haya asumido, por ejemplo, abiertamente reconocer que las personas trans y femeninas y hombres gay están en situación de vulnerabilidad y que deben ser atendidos en esa diversidad y de manera equitativa en relación a su orientación sexual o su identidad de género, cero, no ha pasado nada, no ha pasado nada. No Es hay ningún decir, avance. no hay ningún avance. Entonces, la salud pública ha continuado abordando la problemática de una manera muy general, no mira las especificidades, no es equitativa en las intervenciones, entonces los servicios públicos, por supuesto, son muy planos. Entonces la gente no concurre, no le tiene confianza tampoco en los servicios públicos y no hay campañas. Tú lo puedes ver, Jonah, que nosotros no tenemos ninguna campaña que hable de hombres gay. Cuando yo no tengo años que no voy a bares gay, ¿no? Y si sé que existen ahora, sé uno, dos, tres por ahí que hay, pero uno nunca, yo no veo ahí información en esos Y no lugares. están tan generalizadas tampoco. O Sí, sea, hay algunas iniciativas, inclusive de forma comunitaria y demás, pero hasta en las mismas redes sociales, que es donde estamos la mayoría de las personas. O sea, tú entras a Instagram y son muy pocas las campañas que hay con respecto a VIH-Sida en redes sociales, porque son en Venezuela las principales fuentes de información. O sea, claro. en Venezuela TikTok, X e Instagram son las principales medios de comunicación que tenemos, ¿no? Y son estos lugares donde puedes tener información más a la mano. Y a menos que tú no busques en Google, pues no vas a encontrar jamás y nunca ningún tipo de sensibilización. En bares tampoco sé decirte, yo soy joven, pero hace como 2 años que no concurso y tampoco ves ningún tipo de campaña ni en la entrada, que a veces dicen que bueno, pero ¿qué vamos a hacer dando volantes en un bar? Bueno, quizás no un volante, pero quizás un cartelito en el baño, en las puertas de los baños, en la puerta de la entrada como tal, ¿no? Que la persona pueda saber, inclusive un número de teléfono a contactar en caso de que sufra algún tipo de violencia sexual o algún tipo de abuso sexual y que no sepa hacia dónde acudir y que pueda tener como estas pruebas preventivas, ¿no? O Para mínimo evitar. proveedores de condones, Jonah. Por Exactamente. ejemplo, eh, yo recuerdo que en mis tiempos pasados en plena epidemia, por ejemplo, uno cuando pedía a una pareja que usara condón aquí en Venezuela, eso suscitaba un clima de desconfianza y de preocupación. ¿Y por qué tú me dices a mí que nos tenemos que poner un condón? Es que tú tienes VIH, es que... Y comenzaba un conflicto que podía generar un rompimiento en ese momento de una relación ocasional. Totalmente distinto cuando yo viajaba y estaba afuera en una ciudad como Ámsterdam, por ejemplo, si tú pedías el condón o decías, mira, vamos a comprar los condones, eso se veía como una persona consciente, se veía como una persona que se cuidaba, que cuidaba a la otra persona, que estaba al giorno con las informaciones de prevención, totalmente lo contrario.
Entonces, eso es lo que es una labor importante que todavía la salud pública nuestra no ha entendido, que está vinculada muchísimo con la participación de la gente. Cuando la gente participa y se involucra y se crea un clima de confianza y los servicios se prestan de esa manera, entendiendo a la persona en su diversidad, tú logras un acercamiento totalmente distinto y no, las personas no están a la deriva, extraviadas, sin saber qué pasa. Es decir, tú le puedes indicar a las personas, bueno, no se preocupe, si usted, dado el caso que usted resulte seropositivo, existe un programa dentro de la salud pública que otorga los tratamientos, usted se le va a dar un seguimiento adecuado. Hay tantos hospitales en toda Venezuela que tienen este programa, que eso no es un secreto, ¿no? Claro, lo mejor es no infectarse, pero bueno, pueden haber circunstancias en las que uno le pase. Entonces ahora, en este momento, no es un fin de mundo. Entonces lo interesante sería eso. Por ejemplo, ahora se está hablando, en la salud pública hay un debate, y que puede ser un debate mundial, que es la prevención preexposición. Es decir, que es una persona que siendo un hombre soltero, que es un hombre gay, que pertenece a una población muy afectada, por ejemplo, aquí en Venezuela el 22% de la población, se supone que un hombre gay que tiene sexo en un sauna o sexo ocasional cuando sale los fines de semana, debería estar prevenido, por lo menos usando condones, pero también ahora existe la medicación, que son antirretrovirales también, que una persona puede tomar, aunque no sea seropositiva, porque eso la va a prevenir de infectarse. Entonces, y también conociendo que la mayoría de la población gay esté tomando los antirretrovirales siendo seropositiva, entonces eso también indica que tú tienes disminuye el riesgo de transmisión. Entonces eso sería muy importante. Entonces ahora el debate, ¿por qué le vamos a dar antirretrovirales por el sistema público a personas que, que lo quieren hacer es para tener sexo? Entonces, bueno, pero precisamente de eso se trata. La salud pública se trata, es que tienen que cuidar a la gente, sean gays, sean cisgéneros heterosexuales, cisgéneros gay, que sean transfemeninos, ¿me entiendes? A la gente hay que cuidarla. Y que la gente no va a dejar de tener relaciones, la gente no va a dejar de hacer su vida simplemente porque haya estos riesgos, porque creo que también, más allá de la desinformación, es una necesidad que la mayoría de las personas tiene, ¿no? A relacionarse. Uno sale el fin de semana a relacionarse porque uno a lo mejor quiere conocer a alguien ocasionalmente. Eso no tiene nada de malo, eso no tiene ningún juzgamiento moral. Entonces tú no puedes, por ejemplo, imponer a hombres solteros gay o a personas transexuales femeninas que se abstengan de tener relaciones sexuales, porque eso no sería un plan muy realista. Porque ¿cómo haces para hacer eso? Yo tengo una pregunta que se va desviando un poco de este tema de la cuestión de la incidencia de la información, sino con respecto a las personas que son vaginoportantes. Porque justamente estabas hablando que dentro de la comunidad LGBTQ+, las poblaciones que está demostrado que son más vulnerables son los hombres que tienen sexos con hombres y las mujeres trans, ¿no? Y principalmente también mujeres trans que están que ejercen el trabajo sexual. No lo comentaste, pero bueno. Con respecto a las personas que somos vaginoportantes, tenemos también incidencia de poder contagiarnos si no tenemos relaciones con un pene. O sea, entre dos mujeres lesbianas, o en mi caso que yo soy un hombre trans y tengo una mujer, una pareja como mujer cisgénero. ¿Cuáles son las probabilidades o no existen datos sobre eso? Mira, existe muy poca epidemiología. Por ejemplo, en el caso de mujeres lesbianas, realmente las mujeres lesbianas no es una epidemiología muy importante en ninguna parte del mundo, donde incluso los focos epidémicos fueron muy, muy poderosos. Quizás existan mujeres lesbianas que se infectaron con el VIH, dado que fueron de alguna manera obligadas, presionadas socialmente a tener una apariencia heterosexual o vivir una vida heterosexual que no correspondía, que también le pasó a muchos hombres gay que vivieron una vida heterosexual presionada por la condena hacia la homosexualidad, así como la condena hacia el lesbianismo. Pero no existe información de este tipo. Tampoco conozco mucha información sobre personas trans masculinos.
Sí, justamente hace poco estábamos hablando en una reunión con otras personas transmasculinas y nos decían como que bueno, pero es que estadísticamente no estamos siendo relevantes. Y a veces eso también es una invisibilización, porque quizás somos el 0,1% de toda esta gama de poblaciones vulnerables y por eso no salimos reflejados como en los estudios. Pero también nos decían como que bueno, pero es que las personas transmasculinas pues también vivimos y yo no soy un número, o sea, que yo sea el cero punto Son uno por humanos. ciento exacto, eso no implica que yo no deba tener información y dentro de esas campañas pues siempre vemos que están dirigidas dentro de la comunidad LGBTQ+, a hombres que tienen sexos con hombres y a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual o que mujeres trans que también tienen sexo con personas que son peneportantes, ¿no? Entonces, hay como toda una discusión y un debate que se tiene que hacer y que es muy necesario tener estas conversaciones porque hay personas transmasculinas que también ejercen el trabajo sexual y hay personas masculinas que comparten juguetes sexuales y que de una u otra forma pues estos fluidos pueden eh, transmitirse, ¿no? Sin No, embargo, pero no tanto por los, perdona que te ajá, interrumpa, eso del uso de los juguetes no está como demostrado que sea, ok, que sea una incidencia importante. Es ok, decir, el asunto es a través de la sangre, de mm, fluidos corporales como que en vivo, en las transfusiones sanguíneas, que no lo ok, mencionamos anteriormente, es muy potente y eso está relacionado también con los usuarios de droga. Por ujú, ejemplo, es importante reconocer que una persona que es transmasculino pudiera ser un usuario de droga. ujú, Entonces esa persona ahí está en una situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿cuántas personas que son transmasculinos realmente son usuarios de droga por vía endovenosa? Ese es un fenómeno que corresponde a la epidemiología de determinar. Entonces, ciertamente también hay otra cosa que es, existen las llamadas prioridades que en escenarios epidémicos, por ejemplo, como en el venezolano o en ujú, otro país en África, por ejemplo, ellos van a mirar o deben mirar a la población más afectada y cómo tratar de que hay que hacer intervenciones a esa población reconociendo esa condición de esa población, reconociendo sus peculiaridades, sus equidades de intervención para aproximarse y lograr contener la epidemia, ¿me ok, entiendes? Entonces, siempre hay un elemento social que está rondando allí que hay que trabajarlo profundamente. Y si existen prejuicios, exclusiones, discriminaciones, va a ser muy difícil poder alcanzar a la población adecuadamente. entonces, por lo que tú me dices, es un reto más bien para la epidemiología y para los estudios estadísticos el poder brindar mayor información hacia las transmasculinidades, justamente por esto que hablabas de la incidencia, ¿no? Y que también entender como el aspecto social y todas las vulnerabilidades que tiene, ¿no? Porque también, ¿qué opinas tú sobre el enfoque de que nada más es una ITS? Porque a veces dentro de estas campañas solamente se habla de relaciones sexuales, no se habla necesariamente de las inyecciones y de las personas que son usuarios de drogas. ¿Qué opinas tú sobre las campañas que obvian el tema de ser usuario de drogas? Que también hay mucho prejuicio. Hay mucho prejuicio contra las personas que usan drogas. Y si son drogas por vía endovenosa, es un mundo muy oculto, es un mundo del que la salud pública puede que tenga muchos conceptos que son errados también. Entonces pienso que esa falta de equidad en el tratamiento específico de ciertos asuntos limita la salud pública y permite que la epidemia se expanda sin control. Fíjate, nosotros tenemos un ejemplo bastante peculiar en Venezuela. Cuando yo estuve trabajando en ONUCIDA, como en el 2000, debe haber sido como en el 2010 o el 2011, una investigadora del IBIC me contó de la outbreak del brote epidémico Ujú, en el delta del Orinoco, en la población guarao. Es decir, un estudio de seroprevalencia que se hizo en ese grupo étnico, demostraba que había casi el 10% de la población estaba infectada. Todavía eso se mantiene exactamente igual. Es decir, que tú tienes 15 años después prácticamente. 15 años después y yo no conozco intervenciones muy concretas ni muy serias. Más bien la última vez que estuve en un evento del Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre pasado, vi un video que proyectaron sobre intervenciones comunitarias para aproximarse a la comunidad, una población que es muy difícil aproximarse,
una población que tiene una cosmovisión totalmente distinta de la salud como la tenemos nosotros, gente que vive en la desnutrición, tuberculosis, separados de las comunidades son separadas porque el delta es muy complejo geográficamente, entonces son personas que están en una situación de vulnerabilidad tremenda y nadie entiende cómo fue que se instaló esa epidemia ahí. Pasó y ocurrió. Aparentemente también hay una vinculación con ciertas transexualidades que existen en la comunidad indígena, que no están reconocidas como tales o no se entienden como tales. Tercer género Ajá, se llama normalmente. exactamente, como entendido como un tercer género y como situaciones de salud que no se comprenden y no se entienden. Pero ahí la salud pública tiene una responsabilidad tremenda, porque esas personas también son venezolanos. Y esas personas también, quieras o no quieras, también les llega el desarrollo. Y las alcanza el urbanismo y las alcanzan los vicios y todas las situaciones que vivimos todos los Y seres que humanos. también entendiendo la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria que vive el país, pues son personas que también se vieron forzadas a salir como de estas comunidades un poco más herméticas, a tener trabajos que también los pone en situación de vulnerabilidad, porque cuando llegan como a, no me gusta decir cosas más civilizadas, sino como una cultura un poco más occidentalizada, como la nuestra, pues por allí tienen como ciertas barreras en el idioma, en el pensamiento cultural y demás, entonces están como, por lo menos hemos conocido personas que van y vienen de sus etnias indígenas y pues pueden por desconocimiento y desinformación pues infectarse en un lugar y transmitirlo hacia otro, ¿no? Claro. Y fíjate, por ejemplo, el problema del alcoholismo o el asunto del alcoholismo en los indígenas es como distinto en nuestras comunidades criollas. Y eso parece que se repite en todas partes del mundo, el alcoholismo y cómo los criollos, que son los que de alguna manera coordinan la salud pública, miran el alcoholismo de los indígenas. Entonces hay todo un asunto porque el alcoholismo también es una vulnerabilidad, es decir, cuando uno está borracho o uno ha tomado alcohol, uno se desinhibe un poco más y entonces uno incluso está pensando en sí, que está pensando en condón o también se desinhibe y mantiene relaciones sexuales incluso que podrían interpretarse como bisexuales, ¿no? Relaciones sexuales entre hombres y mujeres y después los hombres transmiten a las mujeres y las mujeres transmiten a los hombres, entonces ya hay un descontrol de la epidemia que es muy complicado alcanzar. Entonces yo pienso que a este estado y grado de la causa no tengo un número, una cifra exacta de cuántos casos existen ahora de infección por VIH en Venezuela, ni cómo es la prevalencia actualmente en el país. Lo que sí sé es que se estima que hay como unas 60.000 personas que pueden estar en tratamiento. Okay. Ese es un número que se ha mantenido más o menos fijo. Que son y son números registrados, ¿no? Que tienen son números, sí, que son más fáciles de registrar en el sentido de que esas personas tienen que retirar tratamiento periódicamente en los centros de salud y ese registro se lleva. Pero el subregistro siempre ha existido aquí y el subregistro es alto. Y ahora con respecto a las personas trans, sé que hay bastante prevalencia, pero... Femenina, ¿verdad? Femenina, sí, mujeres trans. Porque bueno, ya sabemos que los transmasculinos y personas no binarias ni hablemos porque bueno, somos más invisibilizados dentro de la comunidad trans. Entonces, si de transmasculinos no hay datos, me imagino que de gente no binaria mucho menos. Y también porque la caracterización es más difícil. Porque formularios o fichas pues no registran estas identidades y también no son identidades que son a la vista, ¿no? Que tienes que tener una entrevista con la persona o que la persona abiertamente pues hable de su identidad para saber si es una persona, si es un hombre trans, si es una persona no binaria, si es una mujer trans, ¿no? Pero con respecto a las mujeres trans, ¿cuáles son esos aspectos que las hacen más vulnerables a infectarse de VIH y cuáles han sido como esos focos de epidemias que tú has visto en la historia en Venezuela? Sí, bueno, está mucho vinculado a lo que tú dijiste anteriormente, al trabajo sexual. Yo creo que, mira, la baja incidencia de escolaridad, la exclusión, la pobreza
son indicadores muy importantes a la violencia eh, y me parece que son indicadores muy importantes para determinar esa vulnerabilidad de las personas trans femeninas, ¿no? Personas que están prácticamente canalizadas al trabajo sexual, que es en el mundo donde de alguna manera oculta o no se les permite vida y vida económica y vida afectiva y vida sexual, pero eso está todo está relacionado a un mundo de mucha clandestinidad. Ahora existen unos programas que me parecen maravillosos, que son los programas de las personas que acompañan y apoyan y orientan a la persona trans en los temas de prevención y la orientan a la salud pública, porque quizás muchas veces ellas no saben que viven con VIH, porque el diagnóstico tampoco es tan común, y estas personas que hacen trabajo comunitario llevan el diagnóstico a los lugares donde las personas están, y eso permite que por lo menos la persona esté informada de que es VIH positivo, cuáles son los riesgos que tiene que asumir, las prevenciones que tiene que asumir y dónde puede obtener sus remedios y la atención médica. Y que también por el tema de la desinformación es más difícil que les llegue teniendo el contexto en el que habitan, ¿no? Hace poco, hace como un mes, justamente estaba conversando con alguien de Ámbar Contigo, una organización que trabaja con trabajadoras sexuales, y había una persona como comentando que se estaban repartiendo folletos, estaban repartiendo condones, estaban haciendo como todo un trabajo en el lugar donde estaban ejerciendo el trabajo sexual, y una de las chicas se le acerca a uno de las personas replicadoras y le pide que por favor le lea lo que dice en el folleto porque no puede leer. Entonces te encuentras con estas historias que desde el privilegio pues tú piensas que no existen, ¿no? Y que con que tú entregues el folletico pues va a llegar la información, cuando resulta que quizás la persona pues no pudo terminar ni siquiera la primaria y no sabe leer, ¿no? Entonces es un contexto bastante complicado, principalmente la prevención, ¿no? Y el llevar información útil a la población vulnerable. También me habías hablado de otros focos epidemiológicos, por lo menos con personas hacinadas, con personas presas, con personas privadas de su libertad. ¿Cómo incide el tema de ser trans y estar en una situación de privación de la libertad? Porque bueno, en Venezuela nosotros desde Transafam no conocemos hasta el momento algún estudio reciente que hable sobre la incidencia de personas trans y mucho menos sobre la incidencia de VIH en personas trans que están privadas de libertad. No, tampoco conozco, no tengo mucha información. Lo que sí sé es que la prevalencia de las personas privadas de libertad no es tan alta, según estudios informaciones que han circulado de organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas privadas de libertad, pero no conozco tampoco ni siquiera políticas del Estado venezolano qué hacer con una persona trans femenina cuando esa persona tiene que cumplir una pena. Si esa persona es remitida a un penal femenino o si esa persona permanece en el penal de masculino para hombres. Así que no entiendo no tengo esa información, me Sí, parece. porque nosotros tenemos entendido que en Venezuela se les obliga que, bueno, como tienen el nombre legal y la identidad legal masculina, pues tienen que cumplir pena en retenes masculinos de hombres. Sin embargo, hemos visto noticias, o por lo menos en lo personal he visto noticias sobre hombres que han contraído VIH y pues se hacen como la canalización a organizaciones de la sociedad civil o a programas de prevención de VIH y de atención al VIH. Más sin embargo, las identidades trans y las identidades trans femeninas dentro de estos retenes muy pocas veces es visibilizada por el mismo tema de la discriminación y por el tema también de la comunicación en medios de comunicación. Tú como activista y como persona que tiene larga data trabajando con personas con VIH, ¿qué es lo que recomiendas normalmente para que estas personas pues puedan tener un poco más de calidad de vida en estas situaciones tan hostiles, ya sea ejerciendo el trabajo sexual, ya sea habitando en calle, ya sea estando en privación de libertad? Mira, Jonah, yo pienso que hace falta que desde los entes públicos que coordinan estos programas, porque existe un programa que coordina los temas que están relacionados a las personas que están privadas de libertad, incluso temas que están relacionados a su salud mental y física,
que temas que están relacionados a la seguridad de vivir en la cárcel y cumpliendo la pena, todo eso existe. Existe el Programa Nacional de SIDA, existen coordinaciones nacionales de SIDA que deberían abocarse a la tarea de coordinar propuestas para definir qué hacer en esas situaciones. Digamos de alguna manera como se conocen ahora y son más populares, que lo llaman protocolos. Es decir, poder acordar protocolos que orienten a las personas que están en esos centros de encierro, bien sea que sean centros de encierro de mujeres cisgénero o de hombres cisgénero, y decidir en ese mundo reconociendo la diversidad. Entonces, una primera cosa pasa por reconocer la diversidad, porque las políticas públicas tienen que alcanzar a todos en condiciones de igualdad. Es decir, si yo tengo una política pública de que a ti se te tienen que respetar tus derechos humanos y que tienes limitados algunos cuando estás privado de libertad, esa política se tiene que aplicar de acuerdo a tu equidad, de acuerdo a quien tú eres. Si eres un hombre cisgénero heterosexual, pues se aplicará reconociendo eso, que es por lo general la que le aplican a todo el mundo, que es hombre. Si es hombre cisgénero gay, lo tratan como que si fuera heterosexual. Entonces, pienso que hay una responsabilidad del ente público y de la salud pública de coordinar y hacer los esfuerzos de que esto alcance a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos, de la ética y de la igualdad. Sí, porque justamente lo que hablabas al principio del programa, ¿no? Que el sistema es muy plano, el sistema es muy general y no entiende estos contextos particulares y no atiende las individualidades contextuales de cada persona. Que más bien excluyen. Exactamente. Y también que parte, por lo menos en el tema de las personas trans, el reconocimiento de la identidad trans, ¿no? El hecho de que por lo menos puedas cambiar tu nombre pero no tu género, entonces igual se te sigue tratando en materia de salud pública y en materia de políticas públicas como un género que no te corresponde. La criminalización de las identidades y la criminalización del trabajo sexual, ¿no? Que también esa es otra capa de discriminación que viven los trabajadores sexuales. Todo se entiende como una banalidad. Exactamente. El hecho de la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual significa, yo he visto diputados de la Asamblea Nacional que dicen que es una moda. Entonces, si tú que estás en una comisión de salud pensando en política, piensas que la orientación sexual es una moda, entonces la heterosexualidad también es una moda. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Me entiendes? Y en estos días estaba hablando también por parte de los profesionales de la salud, hay muchísima desinformación. Hace poco estaba hablando con un médico y decía que no, es que a la gente con VIH uno le diagnostica pero no quieren tomar el tratamiento. Y no entienden todas las barreras contextuales que implica un diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta acotación, ¿cuál es la ruta que hay actualmente en Venezuela? ¿O qué es lo que tú le recomiendas a las personas desde tu individualismo quizás? ¿O desde tu conocimiento? Para que tengan una ruta no tan obstaculizada para alcanzar los tratamientos antirretrovirales y para evitar llegar a la etapa de SIDA. La recomendación es que concurran a los servicios y concurran a las ONG. ¿Cómo se logra eso? La única manera que yo estoy viendo ahora es con esa orientación y ese acompañamiento, que no alcanza a todos, pero alcanzará a algunos o alcanzará a muchos. Entonces, las organizaciones de las personas que viven con VIH ahora están abocadas a esa prestación de esos servicios. Además de abogar por derechos, abogar por reconocimiento de la igualdad, de la no discriminación, muchas de las organizaciones de personas que viven con VIH, de iguales, de pares, lo que están haciendo es acompañar a esas personas. Es un plan que no solamente se hace en Venezuela, sino que yo también en mi experiencia cuando viví en Centroamérica lo vi, que es lo que llaman navegadores y ahora no recuerdo el otro nombre que le dan, pero son personas de la comunidad que apoyan y acompañan a las personas para su diagnóstico o recién diagnosticadas. Quizás pueda ser como el paralelismo con el acompañamiento que hacen algunas organizaciones con el tratamiento de reemplazo hormonal, que te ayudan de forma comunitaria a todos los procesos, a los médicos, a los psicólogos, a todos estos servicios de salud para poder optar a la terapia de reemplazo hormonal. Algo parecido, ¿no? Como
Sí, personas que quizás conviven con que ya VIH, existe, activistas. que ya existe, Jonas, en salud pública, fíjate lo que me estás diciendo, pero existe en salud pública, por ejemplo, para tuberculosis existió, para la gente que también quiere información sobre alcoholismo, hay siempre un acompañante, una persona que está al lado tuyo, que te apoya, que te ayuda, que se ha demostrado ya mucho antes del VIH que esto funciona. ¿Por qué? Porque funciona, porque trabaja con la persona, la quiere, la apoya y la induce, ¿me entiendes? Sin discriminaciones, sin maltratos, porque muchas veces, a veces en los ámbitos públicos, en los hospitales y en los servicios de salud, las personas sufren mucha discriminación y se sienten discriminados. Y como son personas que están más sensibilizadas para este tema, quiero decir no sensibilizadas, quiero decir que están más afectadas por el tema de la discriminación, cualquier cosa que no esté en su lugar, que pueda ser considerada como una minucia, puede significar para esa persona algo muy importante. Que no la Como, traten por su nombre. eso es decir, hasta el mal uso de los pronombres, el equivocarte, o sea, Exactamente. eso puede ser un indicio para que la persona se autoexcluya de los servicios de salud. Y que a nivel estadístico, pues, es casi imposible documentar, porque son cosas que la persona no va a denunciar. O sea, yo no voy a ir a denunciar a una fiscalía o a la policía que no me trataron por mi pronombre, por ejemplo. Claro, y en una Entonces, sociedad donde existen tantas cosas malas y exactamente. tantas aberraciones, es decir, llegar con él, no, pues es que no me dijeron María cuando yo Ujú. no me gusta que me digan Mario. Entonces van a decir, pero esto es una banalidad, esto no tiene ninguna importancia. Entonces, claro, como nosotros estamos en ese medio camino, el que no hemos alcanzado, lo fundamental, esas especificidades a veces se vuelven eh, poco posible de lograrlas. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando con el tema de derechos humanos, es muy importante en la salud pública. Esa fue una lección que yo aprendí en mi trabajo durante tanto tiempo con VIH. Eh, Enseñar a la gente, porque la gente que piensa en sus derechos humanos piensa en su educación, piensa en su trabajo, en lo que tiene y que debe hacer. Piensa también en el comportamiento ciudadano y cómo cooperar y cómo colaborar en esos procesos que son tan complejos. Piensa en su familia, también cómo involucrar a su familia y cómo relacionarse con su familia a partir de una determinada condición, que puede ser como la de vivir con VIH, o puede ser la de su orientación sexual o la de su identidad de género, cómo abordar esos temas en la casa. Porque a veces no todas las familias o no toda la familia es, es un problema. Lo que pasa es que es un problema porque esa familia también está desinformada. Una vez una psicóloga me decía que la familia también se tiene que salir del closet. Y es verdad. La familia también tiene que pasar por un proceso de aceptación. Por lo menos, yo siempre digo que yo como persona trans, yo tuve que vivir dos transiciones. Mi transición personal, que es que lo que se vive en privado, que es lo que tú vives desde lo que tienes 12, 13 años, quienes nos descubrimos en la adolescencia, y es algo muy individual, que es una introspección que tú haces. Y luego está el segundo proceso de aceptación, que es el proceso de aceptación público, que es cuando ya tú lo dices. Y es cuando tú tienes que Exacto. vivir el que tu mamá o tu papá empiecen como a asimilar, porque algo que pasa muy a menudo, que quizás también pase de forma personal con personas que conviven con VIH, que te dan el diagnóstico y tú tienes que pasar por un proceso privado de aceptación de tu diagnóstico, de pasar por todos estos procesos para poder entrar al diagnóstico, al tratamiento, pero que una vez tú lo dices, pues tienes que lidiar con que otras personas tengan que procesarlo, que tengan que asimilarlo y que también se preparen para afrontar esa situación. Porque si bien es algo que nos pasa en lo individual, pues también afecta a lo colectivo, ¿no? En el Exacto. sentido de que confronta, por lo menos confronta a la familia con un montón de prejuicios que no tenían concientizados y que te confrontan con, por lo menos como papá, como mamá, con el miedo que a tu hijo le puedan hacer algo en la calle, ¿no? Y no se dan cuenta de que quizás ellos A son los veces es primeros. más miedo también, ¿verdad? Exactamente. Sí, entonces eso es muy importante. Yo creo que son procesos muy lentos. En mi experiencia personal como activista y como participante en diversos colectivos relacionados
a los temas de derechos LGBTQ+, o derechos de las personas que viven con VIH y vinculaciones de la salud pública y los derechos humanos, he visto que son procesos harto difíciles, es decir, que las personas que lo... es muy a cuentagotas. Entonces por eso tenemos que contar con una salud pública, tenemos que contar con una comunidad, con una familia, que todo el mundo está involucrado, porque eso es lo que le da poder de hacer que esos procesos de cambio se noten más rápidamente. Yo reconozco la situación ahorita, por ejemplo, de la orientación sexual de un hombre homosexual como yo, un hombre cisgénero homosexual, es muy distinta cuando yo tenía 25 años. Si nosotros vivíamos en la oscuridad, en el secreto, la desinformación, todavía a los 25 años, yo no entendía que mucha gente era gay, uno no sabía muy bien qué era lo que era eso, y cuando uno tuvo los primeros contactos, uno huyó mental y físicamente de la situación, porque uno estaba lleno de miedo y de temores, una cosa que estaba totalmente perseguida, condenada, por todos lados, era ilegal, era pecado, era una enfermedad. Entonces uno decía, pero bueno, ¿por qué tengo esto si yo no quería? Entonces, yo no lo quiero, bueno, quítamelo. Pues. Nadie quiere ser LGBT. ¿Verdad? ¿Quién va a querer? A mí me da mucha risa. En estos días estuve en un taller también con UNFPA y alguien decía, una persona heterosexual que estaba en el taller, estaba aprendiendo y decía que la orientación sexual se elegía. Y a mí lo que se me ocurrió, o sea, pero fue como genuino, pero ¿quién quiere ser marico en esta vida? Sí, señor. Si entonces pudiese elegir, nadie fuese LGBTQ+, pero me da mucha risa porque me salió como del alma, pero ¿cómo yo voy a elegir eso? Lo último que no se le ocurriría, ¿me entiendes? Totalmente. Lo más divino de todo esto es cuando uno resiste y uno se sale del closet. Entonces esa respuesta es la que te convierte en un luchador individual. Entonces te llena de orgullo y de vida saber que tú le vas a responder a una sociedad que te discrimina. ¿Por qué? Fíjate que una vez yo escuché a Tamara Adrián en una entrevista y me encantó lo que ella dijo. Porque la entrevistadora le dijo, bueno, pero tú al fin y al cabo hiciste lo que tú querías. Entonces Tamara le dijo, no, yo no quería, le dijo, yo tuve que. Totalmente. Yo tuve que. Y eso me encantó cuando se lo dijo. Porque ciertamente, por ejemplo, a las trans, masculinos, femeninos, a nosotros los hombres gay, a las mujeres lesbianas, nos dicen que somos enfermos, ¿verdad? Y yo decía cuando comenzamos en el activismo en los 80, pero es que ni siquiera nos tratan entonces como unos enfermos, porque dicen que somos enfermos y nos maltratan, nos condenan, nos apedrean, nos persiguen y nos apalean. ¿Me entiendes? A una persona cuando dice que está enferma de cáncer o de lo que tenga o de una cosa elemental, las sacan de los hospitales, no le niegan los tratamientos, las ayudan, les dan, las llevan, las acompañan, le hacen un caldito, le hacen una cosita, ¿me entiendes? Un juguito. En cambio yo digo, bueno, entonces ¿cómo es esto? No entiendo. Sí, totalmente. Y hasta el sol de hoy pasa, o sea, por lo menos la transexualidad hasta 2018 y no fue aplicado por lo menos por la OMS hasta 2022. O sea, fue como, dejó de ser considerado la transexualidad y el ser transgénero como una enfermedad mental en 2018, pero no entró en vigencia hasta 2022. O sea, estamos hablando que... eso es ahorita. Es hace 3 años. O sea, eso está, ni siquiera nos ha dado chance como de asimilarlo, ¿no? Pero también es increíble que por lo menos Venezuela en algún momento fue pionero en derechos trans, de alguna u otra forma. O sea, que estás hablando que en los 70, en el 76, 75 se hicieron los primeros cambios de nombre, los primeros cambios de identidad en Venezuela y que 50 años después, pues, eso no es así. O que en la región es pionera con Argentina, con... actualmente ahorita con los derechos trans México está siendo muy vanguardista en ese sentido, porque es uno de los primeros países en la región en tipificar el transfeminicidio como un delito y que tiene sus agravantes y demás. Y en Venezuela todavía los delitos hacia las mujeres trans son vistos como delitos pasionales, o hacia los hombres trans son como intentos de robo. Entonces por allí siempre Venezuela, yo digo que ni siquiera Venezuela está gateando. Venezuela está todavía en el vientre, ni siquiera. Es que no hemos pasado por el proceso. No. Cuando yo era joven, empecé a escuchar de los primeros matrimonios
en Holanda, te estoy hablando en los 80. Eso pasó por un proceso de llegar hasta ahora, donde hablan de familia, de adopciones, de todo eso. Entonces yo digo, ¿cómo pretende una pareja reclamar derechos de adopción si ni siquiera hemos pasado por el de formar una familia? No hemos podido entendernos a nosotros mismos en esta sociedad, ni que nos entiendan. Entonces, uno no puede saltar de la noche a la mañana de un día en que toda esta sociedad ha vivido como cisgénero heteronormativa a un cambio de diversidad, del entendimiento de la diversidad. Bueno, eso tiene que ser un proceso. Entonces nosotros hemos perdido el tren del proceso, nosotros no nos montamos en el proceso, nosotros estamos todavía en lo básico y lo fundamental. Y que a veces, por lo menos yo que tengo contacto principalmente también con personas jóvenes, chamos que tienen máximo 25, 26 años, que nacieron en el 2000, en el 2002, que culpan como a las generaciones pasadas, las generaciones de los 2005, las generaciones de los que no hicieron 90, nada. Que no hicieron nada, y yo ya va, pero es que tampoco es así, ¿no? Entonces cuando empiezas a leer, tú dices, coño, pero es que desde la sociedad civil se hizo todo lo posible. O sea, desde las comunidades LGBTQ+, de las personas que se dedican a los derechos humanos han hecho todo lo posible, y teniendo en cuenta que lo haces con las uñas porque son personas que, por lo menos en mi experiencia personal, tú te conmueves por tu propia experiencia y por la experiencia de otros, intentas hacer algunas cosas para que la cosa cambie, ¿no? Pero si no hay una disposición de quienes realmente pueden reconocer los derechos, lo que uno haga, lo que uno grita, lo que uno marcha, lo que uno exija, pues no va a servir de mucho si no hay como disposición de quienes pueden, de quienes sí tienen que reconocerlo. Sí, terrible el escenario laboral. Mira que todavía hay cantidad de gente en el interior que vive en el closet. Es más, se persigue a personas porque se duda de su orientación sexual, porque dice, mira, pero este hombre es soltero, ya a esta edad, y empiezan las presiones. Yo conocí allá en Transafab un hombre que me contó esa historia, eso hace 4 meses creo, y cuando el hombre me contó la historia de que tuvo que venirse a Caracas, o que se iba a venir a Caracas, porque él me preguntó, ¿y qué hago? Yo le dije, vente, salte de ahí, tú no vas a transformar esa sociedad, no puedes solo. Totalmente. Tú te tienes que mudar de ahí. Sí, es que yo vengo para Caracas y veo que la cosa es como diferente. Imagínate cómo será allá. No, yo que viví tantos años, que estudié allá, yo tuve un compañero que él era de San Felipe, me dice, no, es que en San Felipe no hay marico. Que tú no conozcas es otra y cosa. Que tengan que vivir en el secreto es otra cosa. Y también como este tema de ser parias, que lo ves ahorita en 2025, que me dicen, no, es que en San Felipe nada más hay un bar gay. Y yo, bueno, quizás no es que no haya un solo bar gay, es que ustedes les hacen pari, pues no les permiten entrar a otros espacios por ser LGBTQ+. Y también en Coro, ¿no? Habían 1 o 2 discotecas que nada más iban las personas maricas. Lo digo así porque así es como el término que utilizaban, ¿no? Y yo les decía como que, bueno, pero es que si yo voy, a mí me han sacado de baños siendo mujer, ¿no? Como siendo visiblemente mujer me han sacado de baños porque parezco tipo. ¿Quién va a querer ir a un espacio en que te violentan de esa manera? Claro. Entonces vas nada más a los espacios o los que pocos se besen. espacios. Exacto, o que andar de la mano. O sea, yo tuve una experiencia que ha sido como la más fuerte que he tenido en mi vida, que en el pueblo donde yo vivía a mí me llegaron a lanzar una piedra. Porque, y la única razón que nosotros, con la pareja que tenía en ese momento, que entendimos era porque íbamos agarrados de la mano. Porque no había otra razón para tirarnos una piedra. Y eran unos chamitos que máximo tenían que 14 años. Pero es porque crecen como con esta cuestión de que tienen que rechazar lo que es distinto. Entonces es un nivel de violencia es más directo que el que hay aquí en Caracas, desde mi perspectiva, ¿no? Si bien aquí en Caracas te ven, te dicen cosas, pues no he visto que en mi caso lleguen a lo físico, ¿no? Hay más anonimato, sí. Exactamente. Bueno, en los 80 había un reflector que prendían en el bar gay, donde todos los consumidores eran gay, hombres gay que estaban ahí gastando su plata, tomando, bebiendo, y había un reflector que prendían cuando tú te estabas besando con un tipo. Qué locura. Y eso no era para aplaudirte, no, era para sacarte o para decirte, aquí no se puede hacer eso. Pero entonces en tu propio espacio, que se consideraba tu propio espacio, la represión era tremenda. El ingreso era un problema, los acomodos que tenían los dueños de los bares con la policía. Es decir, que todo eso era un ambiente horrible. Y de esa fue una de las cosas que nos motivó a nosotros de responder, porque nosotros que
que entendíamos todo lo que estaba pasando en el país y que había cambios y que estábamos viviendo en una democracia, aunque fuera falla, pero era democracia al fin, es decir, a nosotros nos hizo pensar, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Quiénes somos nosotros? A nosotros nos confunden con lo que no es, no hay una información, es decir, ¿por qué yo como ciudadano tengo que vivir como que si fuera un delincuente? Y actualmente pasa algo muy curioso que es como, bueno, no está en la ley, como pasaba en los 80 que fue como 60 años, ¿no? Que estuvo esta ley La de vagos y la de maleantes. vagos y maleantes. Pero que tú ves que hasta el 2023 hay una criminalización de la orientación sexual. De que es un espacio que, entre comillas, iba a ser seguro para personas gays y que, bueno, terminan criminalizando por una cosa estúpida, por contaminación sónica, ¿no? O estos lugares a los que tú no te puedes reunir en una plaza, hacer ni siquiera un parque, hacer un picnic, no puedes sacar una bandera LGBTQ más porque te sacan. O sea, pasó el año pasado Franco en retroceso, Maracay. sí. Entonces, es O el como... chico que se vistió de ángel Y y apareció frente a una iglesia. exactamente. Y entendiendo que, entre comillas, esto es un estado laico, entonces tú empiezas a ver estas discordancias en todos los derechos, pero a nivel LGBTQ más, que tú sí, tú vives estas discriminaciones, pero no tienes a nadie que te proteja, que el Estado te proteja ante cualquier tipo de violencia de algún particular, y mucho menos hablamos de personas que están como en los trabajos públicos, ¿no? Eh, entonces por ahí es toda una capa que tú le sumas el hecho de tener VIH, la discriminación aumenta, ¿no? Entonces eres una persona en situación de pobreza, una persona que vive en unas regiones, que vive en un lugar pequeño, en un lugar rural, que te infectas con VIH, que de paso eres una persona trans, que se nota que eres trans, porque tú puedes ser trans y tener un cispassing, tanto porque estás en el closet o porque ya pasaste un proceso de transición y no se nota. Claro. Entonces, como todas estas capas te limitan el acceso a derechos. Y capa que se vuelve un círculo vicioso, Exactamente. porque esta vez te vuelves pobre, porque eres gay o porque eres trans, que sea, no consigues trabajo. Entonces no tienes trabajo, no te puedes preparar y educar. O no tienes educación porque tienes que salir de la escuela. O porque O sales de tu tu familia casa. te bota y te abandona y tú te quedas por ahí a la deriva. Entonces hay un círculo vicioso del que la persona no puede salir. Entonces por eso es que nosotros evidentemente, yo siento a veces que mi comunidad aquí es muy pobre. Nuestra comunidad y las personas que están acomodadas no participan, no les interesa. Y también porque justamente el tema de perder privilegios, ¿no? Porque el ser público pierdes privilegios. Y el hecho de que estamos desarticulados, que también es algo que nos echan la culpa. Yo digo, bueno, pero es que tú tampoco entiendes el contexto del por qué esa desarticulación, ¿no? De que porque siempre preguntan, ¿por qué no hay marchas en las regiones? Bueno, porque es que las marchas surgen de las propias necesidades de la localidad. Claro. Y si las personas en la localidad no son capaces siquiera de salir del closet y siquiera pararse en una esquina con así sea un cartelito como que las personas trans somos personas y tenemos derechos humanos. Si tú no puedes hacer eso, ¿cómo piensas que hay una marcha, no? Entonces, ese es el tema, ¿no? De educar y el sensibilizar a las personas, y creo que ahorita la digitalidad nos permite un poco llegar más allá. Que justamente con el podcast, yo siempre digo que tenemos pocos oyentes, pero los oyentes que tenemos, siempre me llegan mensajes, o sea, todos los días, casi cada 2 o 3 días siempre me llega un mensaje como, mira, escuché tal episodio, quisiera saber sobre, por lo menos, me estoy autohormonando, quisiera saber dónde está, porque en tal episodio hablaron de la hormonación y que si hay profesionales aquí donde yo vivo, donde que puedo atenderme, y por eso quizás Claro. también se acercan más, ¿no? Es un medio muy bueno. Sí. Exactamente. Porque bueno, nosotros no podemos salir en televisión nacional a hablar de estos temas, porque lo que vamos a hacer es ponernos en una situación de vulnerabilidad y de inseguridad personal también. Y fíjate que la fortaleza que tiene la respuesta de la comunidad en nuestros países occidentales, vamos a decirlo así, en Europa y Estados Unidos y las Américas, la importancia que tuvo que los hombres gays respondieran a la epidemia como respondieron. Porque yo siempre digo que eso es un gran logro que nosotros tenemos, es decir, cómo nosotros en un mundo de adversidad pudimos salir y dar la cara, a veces con máscara o sin máscara, y decir, estamos sufriendo una epidemia, nos estamos muriendo, necesitamos apoyo, necesitamos recursos para poder continuar viviendo y parar esta epidemia. Y eso se pudo precisamente porque venía de un movimiento que estaba fortalecido del finales de los 60 y los 70 de hombres gay en ciudades importantes como Nueva York, San Francisco, París, Madrid, qué sé yo. Entonces, el hecho de haber tenido ese background de activismo permitió
que la gente que se había salido del closet y se infectó hablara. Y eso también es importante ahorita en Venezuela, que estamos teniendo como, yo ni siquiera digo estancamiento, esto es un retroceso total y absoluto como el que tú comentabas, que un atraso de 50, 60 años, ¿no? El que las próximas generaciones, porque bueno, también leyendo un poco tú te das cuenta de que cada 10 años como que las generaciones LGBTQ más un poco también se van renovando, ¿no? Quienes se interesan por los derechos humanos, teniendo en cuenta también la migración que hay de personas LGBTQ más por razón de ese exilio principalmente, pues es como, esto es quizás una especie de base, ¿no? Que dicen, bueno, estas personas en estos contextos tan hostiles pues pudieron hacer un trabajo, en próximos contextos futuros pues pueden apoyar o pueden hacer el camino un poco más alivianado, ¿no? Y tienen como estas bases que estamos generando nosotros, que todavía seguimos como trabajando en estos temas, para decir, mira, pero es que hace 10, 15 años pues estábamos haciendo estos trabajos, estos son los avances que no han habido, vamos a intentar pues cambiar esta situación. Entonces, bueno, ya para finalizar quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo tú ves el futuro en materia de VIH y personas LGBTQ más en el país? Yo el futuro del VIH no lo veo ahorita en el país mucho en los derechos, sino en la propia ciencia. Es decir, cómo nosotros nos alcanzaríamos los avances de la ciencia y de la tecnología, que es un derecho, pero que también es una realidad de la investigación médica y de la salud pública, que de alguna u otra manera nos arropará. Es decir, yo veo con ciertas limitaciones todavía la limitación de las personas que viven con VIH y sobre todo de los hombres gay, que hay una cosa curiosa, es decir, los hombres gay que respondieron a la epidemia siendo seropositivos porque se convirtieron en personas que viven con VIH. Y en muchos casos abogaron incluso por otras comunidades que no eran la propia. Entonces incluso yo siempre tuve un conflicto con esto de que soy gay, vivo con VIH y defiendo los derechos de los niños infectados. Entonces, que están en todo su derecho a hacer lo que la gente cree que sea posible, pero yo veía siempre que era un problema de nuestra comunidad y que nosotros teníamos que responder de nuestra comunidad con nuestra realidad, con nuestras necesidades. Entonces nosotros nos podíamos lavar la cara como persona que vive con VIH, no atendiendo nuestros problemas porque nos identificarían con nuestra orientación sexual. Por tanto, pienso que tenemos un poco una cuesta arriba, que está relacionada con temas, por ejemplo, con avances tecnológicos como la PrEP, por ejemplo, la prevención preexposición, cómo lograr que medicamentos importantes que ahora que hay ya, que están disponibles en el mercado en otros países, puedan llegar a Venezuela para que la gente pueda tener una calidad de vida mejor. Todo eso lo veo con mucha incertidumbre, como muchas cosas que veo aquí. Pero yo creo que el lenguaje de derechos en materia de VIH y LGBTQ+, está, digamos, con todas sus debilidades, afincado. Ok. Muy interesante esa última reflexión y bueno, nos quedamos con eso, de verdad. Muchísimas gracias por asistir y por querer brindar como tus perspectivas y que son muy importantes porque tú eres un activista y una persona que ha defendido derechos humanos desde hace más de 40 años, ¿no? Entonces, por allí, lo que tú sabes y tu experiencia de vida, tu experiencia profesional es muy importante para las generaciones jóvenes como la nuestra, ¿no? Que tenemos menos de 25 años, porque no muchas veces estamos en contacto con personas que tienen larga data como tú. La mayoría de las veces estamos en contacto con personas que empezaron su trabajo en 2018, en 2019. Y tener estas perspectivas también son muy importantes. Y yo encantado de estar aquí. Así que bueno, para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo por redes sociales, pueden seguirnos como @transafabvenezuela, @vocestrans.podcast y @humano-derecho radio. Creo que tú tienes redes sociales, no tienes, ¿verdad? No utilizas. Ok, perfecto. Entonces, de todas formas,
tú trabajas No soy con antisocial. Franklin, sí. No, conmigo se pueden comunicar por mi WhatsApp. Ujú. Yo soy WhatsAppero total de Ok. origen y raíz, el 0412-975-2511. Ok, para cualquier pregunta, para colaborar también en sus proyectos fotográficos, proyectos de visibilización de las identidades trans y de las personas LGBTQ+, también pueden contactar con Edgar. Así que muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego a todos y bueno, feliz fin de semana porque esto lo estrenamos casi siempre los viernes. Así que, chaito. Chao.